08-2020. ¿Sí? Vamos a hacer el práctico P sub 0. El práctico P sub 0 que se llama repaso. ¿Sí? En primera instancia, vamos a trabajar con el inciso A. Y luego armamos el trabajo para el inciso B. Juan Pablo, adentro. Un segundito, Juan Pablo. Ok. Voy a hacer un ajuste de zoom un ratito, ¿ok? Bien. Entonces ahí tenemos, primero vamos a hacer el práctico P sub 0 repaso que consta de dos partes. Algunos estudiantes a través de WhatsApp me solicitaron que si puedo hacer un repaso sencillo de algún material que nosotros utilizamos comúnmente. Ya. Entonces voy a incluir el inciso A para tratar de nivelar a algunos de sus compañeros que no han utilizado este procedimiento que nosotros utilizamos comúnmente. ¿Sí? Entonces, el inciso A se refiere a un repaso de mínimos cuadrados. Bien, en la parte de repaso, algunos estudiantes conocen perfectamente este procedimiento, pero vuelvo a insistir, vamos a tratar de nivelar a algunos de sus compañeros que por algún motivo no han trabajado de esta manera. Entonces, esta parte como va a ser repaso de material que nosotros utilizamos comúnmente para hacer ajuste y encontrar coeficientes, en la parte de repaso simplemente va a ser de la siguiente forma. Primero, escribir un poco aquí, explicar en qué consiste el método de mínimos cuadrados. Bien, esto de explicar, no quiero que me hagan un archivo de 20 hojas. En otras palabras, que respondan a la pregunta, ¿qué es? Respondiendo a la pregunta, ¿qué es el método de mínimos cuadrados? Y la otra concretamente, ¿para qué se? En este sentido ya tienen ustedes una guía directa de cómo y para qué se va a utilizar el método de mínimos cuadrados y no quiero desarrollos filosóficos, sino como ingeniero. Esto, entre comillas, constituye la parte de lo que sería un poco la teoría cuando se hace un problema. ¿Sí? Bien, ahora en este lugar tendríamos que poner un esquemita. Por ejemplo, en el esquema vamos a trabajar con una función lineal. Pueden escribir el sistema de referencia X, Y, los puntos experimentales. Luego la función ajustada, ¿sí?
Y por supuesto, este es un esquema en forma general, donde se estaría trabajando con una relación de la forma y es igual a mx más b. En el esquema. Sí, esto no es para trabajar en Excel, simplemente es respondiendo para qué sirve, haciendo un esquemita, etcétera, etcétera. En este lugar van a copiar el valor de m, la formulita, y el valor de la formulita. No le estoy pidiendo deducir, copiar. Okay. Aquí, por ejemplo, voy a hacer un bastante extenso. Y en este sector, el valor de n, 1, 2, 3, van a trabajar con 10 datos. Y nos interesa el valor de x y el valor de y. ¿Sí? Entonces, estos datos, enseguida les voy a pasar uno. Y aquí me complementan lo necesario de mínimos cuadrados, respectivas sumatorias en este sector, ¿sí? Esto ya cuando les dé la parte de datos, que enseguida les voy a dar. Y como este cuadrito lo van a hacer en Excel, ¿sí? En Excel. Entonces aquí escriben en un cuadrito, escriben m igual, y aquí reservan otro cuadro de Excel. El valor de b es igual, y otro cuadrito de Excel. Y aquí me programan las relaciones para el cálculo de m y de b, ¿sí? Bien, entonces, cuando hagan este cuadrito, ustedes pueden imprimir y recortar y pegarlo en su trabajo. Luego, cuando tengan los datos, hacer una gráfica en Excel. Esta gráfica, estos son los datos en Excel y me deben hacer un gráfico en Excel. Es automático. Entonces, de esta manera, vamos a tratar de informar al resto de sus compañeros, algunos nuevos, de que este es un procedimiento matemático sencillo y van a tener tiempo para trabajar. Entonces, de esta manera terminamos el planteamiento. De esta manera terminamos el planteamiento de la sección A del problema repaso. Bien, lo hice un poco rápido porque la mayoría ya conoce este procedimiento. De todas maneras, quiero un retorno de algunas personas que tengan preguntas, especialmente los que están haciendo por primera vez. ¿Sí? Antes de comenzar al inciso B, que ya es de lleno y un trabajo intercoordinado. Preguntas, inciso A, en el esquemita que les he mostrado. Los escucho. Disculpe, para el formato, se le pone aparte un título al apartado A, aparte un título, aparte un objetivo, aparte de la teoría. Samuel, ¿me puedes repetir por favor todo? Si puede subir el audio a su... Escucho muy bien. Su audio, por favor. Ya, en inciso A, por ejemplo, se le pone título, repaso mínimo coste. Okay. No sé si me... sí. Bueno, lo que decía es que, por ejemplo, en el inciso A, en el inciso A, le tendría que poner título cuadrado y objetivo, explicar en qué consiste el método de mínimo cuadrado. Cierto. Entonces aquí viene como objetivo, ¿no? Entonces, el objetivo es explicar en qué consiste el método de mínimos cuadrados. Ok. Ahora, en teoría, van a necesitar un poquito de teoría. Entonces, en teoría responde a la pregunta como si estuviese respondiendo a la pregunta, ¿qué es el mínimo cuadrado y para qué sirve? Entonces, teoría, mínimo cuadrado es esto, sirve para esto. Y luego, en teoría,
Una función lineal tiene coeficientes la pendiente y un coeficiente independiente, donde el coeficiente independiente y la pendiente se calculan de la siguiente manera. Usted escribe, copia esto, ¿sí? Copia. Y como esquemita dibuja esto, que sería en forma general. Luego estos serían los datos, estos de aquí, estos dos cuadritos de aquí, estos dos de aquí que está con rojo, serían los datos, ¿sí? Los datos y lo que le precede, porque todo este sector, voy a permitirme hacer así, todo este sector es el proceso y además, y resultados. Por ejemplo, en este lugar usted va a procesar, aquí va a ser la sumatoria, etcétera, etcétera, pero esto ya son resultados. Entonces, si usted quiere ir poniéndole los títulos, no hay ningún problema. Datos, procesos y resultados, pero yo le recomiendo que haga un solo cuadro y simplemente usted explica de que esta parte corresponde a procesos, resultados, etcétera, etcétera. También cuando grafique en Excel la función, cuando una vez que usted haga, también es parte de los resultados, por si acaso, esto, ¿sí? Y, por supuesto, usted añadiría después de esto su conclusión. Conclusión. En la parte A es suficiente, porque en la parte A hay 9. Donde le vamos a entrar más en detalle va a ser en la parte B. ¿Ok? De todas maneras, si es que tienen otras consultas, especialmente los que están haciendo por primera vez, pregunten. Cristian Alexander, ¿todo normal? Esteban, Profe, ¿sí que quería decir Esteban? Sí, te escucho. entonces hacemos todo el práctico en Excel. En Excel, lo único que les pediría hacer en Excel es este cuadrito, porque todo esto es hacerlo a pulso, ¿no? A pulso, todo esto, porque tiene que escribir algo aquí. Lo que sí les recomendaría en Excel es el cuadrito donde toma los datos y procesa, ¿sí? Este cuadrito en Excel y la gráfica. Una vez que tenga los datos, me grafica la función técnicamente. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Muy bien. Le preguntaba a Cristian Alexander Sí, si ingeniero. todo esto no. ¿Todo normal? Sí, ¿Me todo muy entiende? claro. Sí, sí. Los Perfecto. datos los va a dar Ok. usted, ingeniero. Enseguidita les voy a pasar. ¿Ok? Perfecto, gracias. Ok. Voy a ver mi estadocito. Ok, bueno. Naeshiro, ¿todo en orden? Sí, profe, todo en orden. Muy bien. Ok. Áñez. Acha. Yáñez, perdón. Ok. Ahora atentos. Pero este es el inciso A. ¿Sí? Enseguida vamos a trabajar con el inciso B. Para terminar el inciso A, voy a compartir pantalla y les voy a dar sus datos a cada estudiante, ¿ok? Entonces, con un poquito de paciencia, vamos a la parte de compartir pantalla. Voy a subir esto primero. ¿Ok? Estoy en esto. Vamos a compartir pantalla. Ok. Por ejemplo, seguramente están viendo ya la pantallita de compartir, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Se ve. Muy bien. Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. Mauricio, Sí, ingeniero. para ustedes el cuadrito 1 que está con rojo. Se lo puede Ok. copiar o le saco una fotito. ¿Ok? Ok. Edgar Josué, Sí, profe. para ustedes el cuadrito 2 que está con azul.
lo puede copiar o sacar foto. Ya. Nicolás Rodríguez. Nicolás, Sí, profe. para usted es el cuadrito 3 que está con verde. Mauricio Miranda, Sí, profe. para usted es el cuadrito 4. Pero creo que ya lo había Esteban, hecho. el cuadrito 4. Esteban Luna, Sí, profe. para Esteban Luna es el cuadro 5, el celestito. Ok, gracias. Samuel Cabrera, Sí, profe. Presente. para Samuel es el cuadrito 6. Ahora atento, voy a hacer correr un poquito. Ok. No sé si se han fijado, ya he cambiado datos. ¿Sí? Ya he cambiado datos. Para Emir, ¿está por ahí Emir God? Sí, profe. Para el señor Emir, el cuadro 1. Por si acaso ya he cambiado datos. Ya. Para Fabián Alonso, el cuadro 2. Ya, profe. Para Nicolás Lozada, el cuadro 3. Para Tainara se ve. Sí, profe, Tainara. Muy bien. Para usted sería el cuadrito 4. Camila. Camila está presente. Para Camila es el cuadrito 5. Ya, gracias. Negashiro, Sí, profe. cuadrito 6. Ya, gracias, profe. Bien. Tomen nota porque voy a cambiar datos, pues me faltan sus compañeros. Voy a cambiar datos para el resto de sus compañeros. Ok. Cristian, ¿está por ahí? Sí, profe. Acá. Cuadro 1. Ya, profe. Juan Pablo. Juan Pablo, ¿está presente o se retiró? No está Juan Pablo, ¿ya? ¿Alguien que le falte datos? Grupo, ¿alguien que le falte datos? Bien. Entonces, técnicamente, 13 estudiantes a los que les he pasado la información. Voy a retornar a lo normal, ¿ok? Bien. Entonces, lo que tenemos todos, atentos, vuelvo a recalcar, ustedes tienen este cuadrito, ya son, la mayoría, por lo que he leído nombres, son expertos ya en trabajo de esto, pero la idea es nivelar a sus compañeros, bueno, esto lo hacen en Excel y ahí va. Ahora voy a explicar cómo vamos a presentar, ¿ok? Aquí lo voy a aprovechar. La hoja cuadernillo, esto ya les he explicado en la anterior clase, pero vuelvo a reiterar, hoja cuadernillo, no hay carátulas. Me hacen una línea aquí, este espacio es de 2 centímetros. No es necesario más, ¿sí? Vuelvo a reiterar, en este sector, nombre exactamente como está en su registro, el grupo de nosotros, sería FI 302, el grupo A, Z1, etc. Y aquí la fecha, ¿sí? Esta es información que ya tienen ustedes. Ahora, el trabajo este que tienen aquí, este de aquí, lo desarrollan en la primera hoja de la parte de cuadernillo, ¿sí? Bien, ahora damos la vuelta. Vamos a entrar con el inciso B. Dándole la vuelta, el inciso B. Yo también voy a dar la vuelta, ¿sí? El inciso B no es otro práctico aparte, sino simplemente es el inciso B. Y aquí el título de la parte del inciso B es transferencia de temperatura. Del título, ¿sí? O de calor sería, pero vamos a hablar de temperatura para no inmiscuirnos mucho con la relación que tenemos ahí.
transferencia. Papi, ¿compraron el almuerzo? Lo correcto sería Papá, de calor. ya me mandó la señora, ahorita me dijo que sí había, Ok. pero que no mandaba. Transferencia Eso de calor. Ese es el título. ahorita le mando, ok. Como de costumbre, por si acaso en 9 minutos va a haber un breve corte, pero no hay ningún problema. Nuevamente se engancha cuando llegue el momento. Aquí, en transferencia de calor. El objetivo. El objetivo es determinar cómo varía el calor en función de la temperatura. Voy a escribir aquí, ¿sí? El objetivo es determinar cómo varía el calor, el objetivo, en función de la temperatura. Bien. Teoría. Voy a mover un poquito para... De nuevo voy a afinar un poco. Ok. Son técnicas para hacer zoom por si acaso, ¿ok? Entonces tenemos teoría. La idea es la siguiente. Les voy a plantear el problemita. Sencillito. En un vaso de precipitado, tenemos una cantidad de agua. Entonces aquí tenemos agua. Tenemos el volumen. Datos, volumen. Tenemos el volumen de agua que hay aquí. Luego, vamos a utilizar un dibujito así, donde este es un termómetro. Con la letra T no estoy diciendo temperatura, termómetro, ¿ok? Bien. Y en ese sector vamos a proponer suministro de calor. Q. Así de sencillito. Aquí pueden dibujar un mechero Bunsen que está prendido y caliente el agua. El volumen no va a cambiar. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el volumen? El volumen es B. Listo. ¿En qué unidades? En centímetro cúbico. No va a cambiar. La temperatura inicial del agua es 20 grados centígrados. ¿Sí? Y luego vamos a colocar el mecherito exactamente a calentar el agua y vamos a proponer que lo llevamos a una temperatura final de 80 grados. Ya para que tengan más precisión, vamos a hablar de un volumen de 400 centímetros cúbicos de agua, para hacerlo más concreto. En este evento no interviene la presión, ¿sí? Porque aquí no pasa nada, tampoco vamos a hacer hervir. Ahora, los datos que vamos a tomar, entonces ese es el esquema y en teoría sería determinar la función Q en función de la temperatura. ¿Cómo varía? ¿Sí? Para esto pueden utilizar la relación que se utiliza en física 2. Delta Q es igual al calor específico del agua, la masa del agua por la variación de la temperatura. En otras palabras, ya les di la solución, ¿no es cierto? El calor en función de la temperatura. ¿Ok? Bien. Entonces, la idea en este trabajo, como ya prácticamente la tienen,
ya se las di, pero ustedes lo van a hacer bonito. Van a tomar datos del calor, evidentemente va a haber datos. Lo que va a haber datos es de la temperatura, cómo varía. Entonces, esto lo vamos a anotar así. ¿Qué se puede medir en la práctica? Si tomamos datos, aquí tendríamos N, por ejemplo, la temperatura en grados centígrados. ¿Qué otro dato podemos tomar? El tiempo. Lo vamos a poner en minutos, ¿sí? Esta vez lo voy a poner así en minutos. Ok. Esto es importante, determinar cómo varía la temperatura en función al tiempo, porque vamos a cronometrar. Luego los datos se tomarán así. El dato n sub 0 no entra a cálculo. ¿Sí? El dato n sub 0 no entra a cálculos. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente sería 20 grados y el tiempo sería 0. Diferencia, no entra, no es para cálculo. No para mínimos, no para cálculo. Listo. Luego comenzamos a validar desde 1, 2, 3. Vamos a proponer que llegamos a 10, por decir algo. Y la temperatura llega necesariamente, el último dato va a ser 80, porque ahí queremos parar el experimento. 80. Y por supuesto aquí comenzamos a anotar los datos. Ahora, con esta información, nosotros podemos determinar esto como no está así, entonces aquí pueden escribir delta Q, o el calor, digamos, delta Q, calorías. Con la información esta menos esta, tienen el calor 1, con la información esta menos esta, el calor 2, y así sucesivamente, esto se llena. Este delta, si nosotros tenemos aquí, con este delta, nosotros ya tenemos el calor. Entonces, tenemos esta información. ¿Sí? Esto va a ser dato, por si acaso. Dato indirecto. No va a ser directo, dato indirecto. Ok. Pero la idea es la siguiente, ¿no? Si yo tengo este dato, entonces, ¿cuál es el chiste del experimento? Muy bien. Lo que sucede es que, en teoría, Q va a ser igual a una gran constante por T, temperatura. Y la tiene la función lineal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este trabajo? Tenemos como dato, aunque también esté en directo con el tiempo. Vamos a calcular por mínimo cuadrado el valor de C. Y como M va a ser dato, la masa va a ser dato, entonces de aquí nosotros decimos que C por E es igual a M, y esto es igual a C. Hemos calculado. Y por último, el calor específico del agua, por decir algo, va a ser igual a C. Este ejercicio es idéntico al otro, pero este ya tiene más elementos de termodinámica. No es para presentar, para enviar. Entonces, por ejemplo, la próxima clase ya tienen armado ustedes, y aquí vamos a utilizar enseguida se nos corta por si acaso el WhatsApp, Zoom, y enseguida conectamos de nuevo. Mientras no corten, sigamos. Entonces, el objetivo final que hemos calculado este dato es este. Les decía que este es un trabajo idéntico al que les he dado anterior para que afinen lo de mínimo cuadrados. Ahora, las consultas se aceptan por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Ya cuando estén comenzando a armar esto, todavía no tienen datos por si acaso, ¿sí? Y cuando les voy a pasar la información
La siguiente clase no me van a enviar y les paso la información esta para que usted procese. Bien, mientras el resto de sus compañeros se integra sección preguntas para el armado del inciso B. Profe, Todo lo que tengan dudas, pregunten. Sí. profe, quiere decir que solamente analíticamente para la siguiente clase lo tenemos que tener. Digan, no, no es así. Lo que pasa es que usted va a armar su trabajo y cuando crea que ya lo tiene antes del sábado, me hace la consulta por WhatsApp para que yo le pueda ayudar a afinar su trabajo. Porque cuidado que piensen una cosa, yo les diga ese día de la toma de datos es así y no les va a dar tiempo. Entonces me resuelven esto analíticamente y inmediatamente hacen consultas por WhatsApp. ¿Ok? Ya, pues, muchas gracias. Bien. De todas maneras es sencillito porque se trata de una función lineal, pero ahora lo que yo quiero es que ustedes armen. ¿Sí? Armen. De todas maneras, ahora como ya este es un práctico, como este ya es un práctico para nota, este ejercicio yo lo voy a pasar en limpio y yo lo voy a pasar a plataforma. Entonces, como ya es oficial el primer práctico, digo, vuelvo a insistir. La línea está abierta por si acaso para el resto de sus compañeros. Ok. Yo hoy en la tarde, después de la clase que tengo con otro grupo de ustedes, lo voy a pasar a plataforma, de tal manera que iban a tener ya más detalle, pero la idea de aquí es poder conversar con ustedes. Entonces, antes de terminar esta charla, todo estudiante que tenga duda, pregunte. Profe, Disculpe, quería hacer una consultita. Hace rato dio la tabla de los datos, pero mi internet está pésimo, no logré verla cuando me nombró. Ya, al salir le voy a volver a pasar. Ok, gracias. Antes de terminar la clase, me voy a conectar de nuevo con la hojita y le voy a volver a pasar a usted, ¿ok? Otras preguntas. profe, disculpe, en este Sí. práctico que nos dio, el tiempo, ¿en qué lo vamos a utilizar? Ajá. Es que va a suceder lo siguiente. Por ejemplo, a modo de conclusión, ya que me preguntó, lo podría utilizar a modo de conclusión. Supóngase que usted escribe la temperatura en grados centígrados y aquí el tiempo en minutos, por si acaso en segundos lo voy a poner, ¿no? Y si usted grafica estos pares ordenados, me voy a inventar, no digo que así le va a salir. Supongamos que tengo aquí un puntito, aquí otro, otro. Y puede usted
usted hacer un mínimo cuadrado y supóngase que le sale así. Usted puede escribir el tiempo, es igual a un valor por E elevado a la... Y recuerde que la conclusión vale 20 puntos, ¿no? Entonces, como dice, usted además esto que está fácil, que es una función lineal, puede decir en conclusión el tiempo para este ejercicio varía en forma potencial, exponencial, cuadrática, lineal, porque sucede que esto me hace este trabajo, entonces con una tremenda conclusión como esa, yo voy a tener que poner sus 20, ¿no es cierto? Eso no quería decirlo, pero sirve bastante esto de aquí. A modo de conclusión, por si acaso, ¿sí? Pero no estoy diciendo de que el tiempo va a salir una curva, solo le estoy diciendo cómo puede utilizar esa información, que no les estoy pidiendo, pero vuelvo a insistir, cómo está ahí, entonces es por algo, ¿no? Les puede ayudar para emitir una excelente conclusión. Otras preguntas. Perdón, y esa gráfica del tiempo, está bien que la damos en Excel nomás, ¿no? No en Todo en milimetrado. todo en Excel, porque como estamos trabajando en forma virtual, vamos a tener que hacerlo así. Entonces usted hace su tablita, le pone graficar y todo lo demás, ¿sí? Todo en orden, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. ¿Otras preguntas? Bien, esa es la tareita. Sencillita para la próxima semana. Le subo plataforma, consultas, etcétera, etcétera. Cualquier duda, antes de poner el resultado, usted consulte. Porque, por ejemplo, su trabajo no es necesario que me lo envíe. Ese día que me haga la consulta, como yo le estoy mostrando aquí la pantallita, usted me puede mostrar su trabajo, yo le digo, ahí está bien, esto mejor hágalo así, como va a ser borrador, entonces podemos intercambiar ideas de este tipo, así. Así como lo estoy haciendo, no sé si ven lo que mueve el lapicero, todo lo demás. Ok, entonces, todos los estudiantes que no tengan preguntas se pueden descolar. Me voy a quedar con el que le faltó los datos, ¿sí? Hasta luego, profe. ¿A Muchas quién le gracias. faltó? Gracias, profe. Ok. Gracias, profe. ¿A quién le faltó datos? Ok.